La trágica vida del rey leproso. Una leyenda de coraje y misterio. En un mundo donde la apariencia física y la fuerza eran el símbolo de poder absoluto, un joven rey marcó la historia como pocos. Su nombre era Balduino IV, un monarca cuyo cuerpo estaba consumido por la lepra, pero cuya alma parecía estar hecha de acero. Su historia es una mezcla de tragedia, valentía y misterio que ha fascinado a generaciones. Pero, ¿qué hay detrás de la figura de este rey leproso? ¿Cómo logró liderar a su pueblo en una época donde la enfermedad era sinónimo de rechazo y debilidad? Esta es una historia que va más allá de la enfermedad, una historia de un hombre que desafió a la adversidad y que dejó un legado imborrable. Bienvenidos a Cosmos Enigmático 369, el canal donde exploramos los misterios más fascinantes de la historia y el universo. Hoy nos sumergimos en la vida de Balduino IV, el rey leproso. Prepárate para conocer a un personaje único cuya existencia marcó el curso de la historia medieval. En el siglo XII, el reino de Jerusalén era un enclave cristiano rodeado de enemigos en el corazón del Medio Oriente. Fundado tras la Primera Cruzada, este reino era un lugar lleno de tensión política y religiosa. En este contexto, nació Balduino IV en el año 1161, hijo del rey Amalrico y de Inés de Cortenay. Desde muy joven, el destino de Balduino estuvo marcado por la tragedia. Fue diagnosticado con lepra en su infancia, una enfermedad incurable y estigmatizante que no solo debilitaba el cuerpo, sino que también condenaba al aislamiento social. Sin embargo, Balduino era diferente. A pesar de su diagnóstico, demostró una inteligencia brillante y un carácter fuerte. Su maestro, el conocido cronista Guillermo de Tiro, fue quien detectó los primeros signos de la enfermedad, cuando notó que el joven príncipe no sentía dolor en su brazo durante los entrenamientos. Aunque esto confirmó sus peores temores, la lepra no impidió que Balduino asumiera su papel como líder. A los 13 años, Balduino fue coronado como rey tras la muerte de su padre. Su reinado comenzó en una época de constante amenaza por parte del legendario Saladino, el sultán de Egipto y Siria. Y aquí es donde la historia de Balduino se vuelve verdaderamente extraordinaria. A pesar de su fragilidad física, lideró a su ejército en el campo de batalla. Una de sus victorias más notables fue en la batalla de Montgisard, en 1177, donde con solo 16 años y gravemente enfermo, derrotó a las fuerzas de Saladino con una estrategia brillante y una determinación inquebrantable. Se dice que Balduino cabalgaba envuelto en vendajes para cubrir las terribles marcas de la lepra. Su mera presencia inspiraba a sus hombres, que veían en él un ejemplo de valentía y sacrificio. Pero su reinado no solo estuvo marcado por la guerra. Balduino también fue un político astuto, que intentó mantener la unidad de su reino frente a las constantes intrigas internas y las tensiones entre los nobles. Un aspecto fascinante de su vida fue la interpretación de su enfermedad en la mentalidad medieval. Muchos veían la lepra como una maldición o un castigo divino, pero en el caso de Balduino, algunos lo consideraban un elegido de Dios, un rey santo cuya enfermedad era una prueba divina. Las crónicas de la época sugieren que su victoria en Montgisard fue vista casi como un milagro, una señal de que contaba con el favor celestial a pesar de su sufrimiento físico. Este simbolismo alimentó su reputación como un líder excepcional. El misterio que rodea a Balduino no solo está en su capacidad para liderar a pesar de su condición, sino también en los detalles de su vida cotidiana. Por ejemplo, se dice que utilizaba una armadura especial diseñada para proteger su cuerpo enfermo y ocultar las marcas visibles de la lepra. Esta armadura no solo tenía un propósito práctico, sino que también llevaba grabados símbolos religiosos que reforzaban su imagen como un rey santo y guerrero. Además, su reinado estuvo rodeado de intrigas políticas. Su enfermedad planteaba un problema de sucesión, y los nobles a menudo conspiraban entre sí para asegurar el control del reino tras su inevitable muerte.
Algunos rumores incluso sugieren que hubo intentos de limitar su poder debido a su condición física, aunque su carisma y habilidad estratégica mantuvieron a raya estas amenazas durante gran parte de su vida. Un evento especialmente enigmático fue su última aparición pública. A pesar de estar gravemente debilitado, Balduino montó a caballo una vez más para inspirar a su pueblo. Los testigos de la época describieron la escena como casi sobrenatural, comparándolo con la visión de un santo guerrero. Este acto final dejó una impresión imborrable en quienes lo presenciaron, consolidando su legado como un líder incomparable. Balduino IV gobernó durante casi una década, pero su condición se agravó con el tiempo. En 1185, a los 24 años, finalmente sucumbió a la enfermedad, dejando un reino dividido y vulnerable. Su muerte marcó el inicio del declive del reino de Jerusalén, que caería en manos de Saladino pocos años después. Pero la figura de Balduino IV perduró en la memoria colectiva como un ejemplo de liderazgo en tiempos de adversidad. A lo largo de los siglos, su historia ha sido contada y reinterpretada en libros, películas y leyendas. Algunos lo ven como un mártir, un hombre que sacrificó todo por su pueblo. Otros destacan el misterio de su vida. ¿Fue realmente Balduino IV un hombre tan excepcional, o su historia ha sido idealizada con el tiempo? Lo que es innegable es que su vida nos recuerda que el liderazgo no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza del espíritu. El rey leproso también era conocido por su profunda espiritualidad. Creía que su enfermedad era una prueba enviada por los dioses y pasaba largas horas en oración y meditación. Los sacerdotes y oráculos de su reino ofrecían ceremonias y rituales para apaciguar a los dioses, esperando que mostraran misericordia hacia su afligido rey. Lo que hace aún más fascinante la historia del rey leproso son los relatos de fenómenos paranormales asociados a su figura. Se dice que su espíritu aún vaga por su antiguo castillo, buscando paz y redención. Algunos testigos han reportado visiones de una figura envuelta en vendas, susurrando oraciones en los pasillos vacíos. ¿Es posible que el rey leproso haya dejado una huella tan profunda en este mundo que su espíritu nunca pudo descansar? Además de las visiones, hay relatos de sonidos inexplicables y cambios abruptos en la temperatura dentro del castillo. Los investigadores paranormales que han visitado el lugar afirman haber captado voces en grabaciones y detectado presencias inexplicables con sus equipos. Estas experiencias sugieren que el rey leproso, o al menos su energía, aún habita en los muros de su antiguo hogar. Antes de despedirnos, queremos invitarte a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué es lo que hace a un verdadero líder? ¿El poder, la valentía o la capacidad de inspirar a otros incluso en las circunstancias más difíciles? Balduino IV nos deja un legado que va más allá de la historia medieval. Es un recordatorio de que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la vida de Balduino IV, el rey leproso. ¿Qué opinas de esta fascinante historia? Déjanos tu comentario abajo. No olvides suscribirte a Cosmos Enigmático 369 y activar la campanita para más historias como esta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.